Muy buenos días, hermanos y hermanas. Saludos a todos y gracias por estar conmigo esta mañana para pensar un poquito en la palabra de Dios. En, en lo que dice la palabra de Dios, hemos terminado nuestro estudio de la historia de la vida de Gedeón y hoy para tal vez algunas semanas que vienen, vamos a tal vez cambiar el enfoque un poquito y vamos a pensar en el libro de Hebreos, en nuestro amado Salvador. Y muchas veces es bueno pensar en ejemplos prácticas para nosotros, como la vida de alguien en la Biblia, pero también si estamos experimentando tiempos difíciles, también es bueno. No hay un mejor estudio que el estudio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a pensar hoy y en algunos días que vienen en la persona de Cristo Jesús. Y tal vez antes de leer en la palabra de Dios, vamos a pedir la ayuda del Señor y vamos a orar. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias, Padre, en esta mañana por tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y Padre, para nosotros, muchos de nosotros, normalmente los domingos de la mañana estamos alrededor una mesa y encima de esta mesa hay una copa y un pan. Y Padre, no podemos hacer esto en realidad esta mañana, pero estamos agradecidos, Padre, que todavía podemos disfrutar, podemos alabar y pensar en nuestro amado Salvador. Y Padre, queremos que esta mañana veamos a Jesús, que pongamos nuestra mira, nuestros ojos en Él. Y te pedimos, Padre, que esta mañana sea una mañana de bendición, cuando apreciemos tal vez un poquito más nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ayúdanos, Padre, y te pedimos esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer esta mañana en el libro de Hebreos y capítulo 1. Hebreos y capítulo 1, si tiene su Biblia con usted, vamos a leer, creo que todo el capítulo. Vamos a pensar solamente de versículo 4 a versículo 14, pero vamos a leer todo el capítulo para empezar esta mañana. Hebreos 1 y 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Si queremos saber dónde está Jesús esta mañana, dice versículo 3, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, como heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, y te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de su reino.
Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundados se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, esta mañana vamos a pensar en Cristo Jesús. Aquí en Hebreos capítulo 1 y en el libro de los Hebreos en general, vemos que Jesucristo es mejor. Y en este capítulo 1, vamos a pensar que Cristo Jesús es mejor que los ángeles. Y vamos a empezar en versículo 4 para pensar en este tema. 3 cosas tan sencillas. Y aquí en versículo 4 encontramos que primeramente su nombre es mejor. Su nombre es mejor. Dice aquí, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Tenemos diferentes nombres de ángeles en la Biblia. Tenemos el arcángel Miguel. Tenemos el mensajero de Dios Gabriel. Tenemos Lúcero también, el ángel que cayó. Tenemos diferentes posesiones de ángeles. Los serafines, los querubines. Pero Cristo Jesús dice en el libro de Efesios, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo es mejor que todos estos nombres, todos estos ángeles. Dice 1 de Pedro, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cristo está abajo, está arriba de todos los ángeles, las autoridades y las potestades. Pero ¿qué es el nombre que veamos aquí, que podemos ver aquí? Si el nombre de Cristo es mejor, en la Biblia se encuentran diferentes nombres de Cristo Jesús. ¿Qué es el nombre aquí que es mejor, superior que los ángeles? ¿Qué dice el versículo 2? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Versículo 5 dice, mi Hijo eres tú. Entonces, cuando pensamos en un nombre mejor, que su nombre es mejor, es el nombre, el título, el Hijo de Dios. Juan el Bautista pudo decir, y él entendió y vio este nombre. Él dijo, yo le vi, y ha dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Un poquito después, en este mismo capítulo, en Juan 1, Natanael, un hombre que encontró, que habló con Jesús, él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. En el Nuevo Testamento había diferentes personas que reconoció este título, el nombre que es mucho mejor que los ángeles, el Hijo, dice la Biblia. Pero cuando recibió este nombre, nosotros cuando nacimos, pues recibimos nuestros nombres. Tal vez nuestros padres están pensando en un nombre antes que nacimos, pero cuando nacimos en el hospital, pues nuestros padres tenemos que escribir el nombre.
Y aquí, cuando recibió Cristo este nombre que es mejor, en Romanos 1 dice, fue declarado hijo de Dios con poder. Él solo, cuando llegó aquí, fue declarado su nombre, pero para siempre. Cristo Jesús ha tenido este nombre, ha tenido esta posesión, hijo de Dios. No había un tiempo en la eternidad, en todos los tiempos, cuando Cristo no era hijo de Dios. No siempre era hombre, claro, pero siempre era, siempre es, siempre será el hijo de Dios. Y dice en versículo 4 algo de este nombre. Dice, este nombre es más excelente que ellos, más excelente que ellos. Si pensamos en Miguel, el arcángel, él era excelente en su fuerza, en su fuerza, en su poder como el comandante de los ejércitos del cielo. Él era excelente en su fuerza. Gabriel era excelente en su ministerio, que era el mensajero de Dios, el ángel que trajo la palabra de Dios, que entregó la palabra a los hombres. También Lucero era grande en su majestad, porque cuando vemos en la Biblia, él fue llamado querubín grande, hijo de la mañana, estrella de la mañana. Era Lucero. Jesucristo dice, tiene un hombre más excelente que ellos. Él no solo era o solo es poderoso como Miguel, pero Cristo es el alfa y la omega, principio y el fin, el todo poderoso, más excelente que él. Cristo no solo es un mensajero como Gabriel, él es el verbo, la palabra en sí mismo. No era como una estrella como Lucero. Él es el sol de justicia. Poderoso, Cristo es todopoderoso. Mensajero, Cristo es aquel verbo. Estrella, el sol de justicia. Cristo Jesús, mucho mejor que los ángeles. Tiene un nombre más excelente que ellos. Y este nombre es Hijo de Dios. Pero si seguimos, versículo 5 a versículo 7, vemos aquí ahora su posesión es mejor. Dice el versículo 5 que Él es el Hijo, Él tiene esta posesión, el Hijo. Y aquí empezando en versículo 5 vamos a encontrar 7 diferentes citas de Cristo del Hijo en este capítulo. 7. Y puede ver un camino que estas citas van para el final. Porque los primeros 2 hablan de su filiación, Él es el Hijo. El tercero habla de su venida. El cuarto y el quinto habla de su exaltación y su reinado. El sexto, aquí en capítulo 1, habla de su reinado del milenio. Y el séptimo, de la culminación de todas las cosas. Y aquí encontramos su filiación, su posesión. Mi hijo eres tú. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios esto? A ninguno. Solo a Cristo Jesús. Pero no solamente en versículo 5 vemos que Él es el Hijo, pero Dios es su Padre. Hay una diferencia. Porque cada persona en el mundo, cada varón, cada hombre, es un hijo de alguien. Pero no todos tienen un padre.
Sí, hay hijos en este mundo que tal vez nunca han conocido a su padre, pero todavía son hijos. Cristo no solamente es el Hijo, dice también que Cristo tiene un Padre, Dios, Dios Todopoderoso. Dios no solo dice que tú eres mi hijo, Él también dice, yo soy tu Padre. Y en versículos 6 y 7 vemos la posición de Cristo en relación a los ángeles. Hay dos cosas que encontramos aquí en versículos 6 y 7 que los ángeles hacen para Jesús, hacia Jesús. Dicen, son alabadores y servidores. Adoración y servicio. Cristo recibió adoración de muchas personas en la Biblia. Podríamos pensar en los magos, los hombres sabios en Mateo 2. Dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. Los magos llegaron a un bebé y dice, lo adoraron. Y un hombre ciego que Cristo sanó en el libro de Juan, dice, hablando del Hijo de Dios, Jesús dijo, pues les ha visto y el que habla contigo, Él es. Y él dijo, el hombre ciego dijo, creo, Señor, y le adoró. Un hombre sanado. Los soldados alrededor de la cruz, burlando a Jesús, dice Marcos, y le golpeaban y en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias, burlando a Jesús. Adoraron a Jesús en una manera rechazándole a él. Los discípulos, después de su resurrección, después de su ascensión, dice, lo adoraron a Jesús. Pero dice aquí que los ángeles también adoran, ofrecen alabanzas a Jesús. Ellos son criaturas. Él es el Hijo. La adoración es su derecho. Pero también habla de servicio en versículo número 7. Hablan son servidores. Y vemos esto en la Biblia. En su tentación, los ángeles llegaron para servir a Jesús. En Getsemaní, un ángel sirvió a Jesús. En su resurrección, un ángel lo anunció la resurrección de Cristo. En su ascensión, en su segunda venida vemos, los ángeles son servidores de Cristo. Cristo es mejor porque Él recibe alabanza, Él recibe el servicio de los ángeles. Y qué ejemplo para nosotros como redimidos de nuestro Señor. Nosotros debemos ser marcados como estos ángeles de adoración y de servicio hacia nuestro amado Señor. Entonces su nombre es mejor. Versículo 4. Su posesión es mejor. Pero para terminar, versículo 8 a 14. Su silla es mejor. ¿Qué significado tiene esto? Vemos 4 diferentes sillas aquí, en versículo 8 a versículo 14. Versículo 8 vemos la silla de juicio. Dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Alguien usa un cetro para juzgar, para juzgar las naciones. Y dice, su trono, oh Dios, oh Señor, es para siempre. Un cetro marcado por la justicia. Vemos esto en el carácter de Cristo, el cual no hizo pecado,
y se halló engaño en su boca. Él tiene la silla del juicio. Pero también versículo 9 nos habla de la silla de justicia, que Cristo siente en la silla de justicia. Has amado la justicia, recibido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. ¿Acerca de cuál otro hombre podríamos decir, has amado la justicia y aborrecido la maldad? Él es mejor, compañeros, que cuál otro hombre. Abraham, un hombre de Dios que creó en Dios y recibió un gran pacto. Jacob, el padre de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. David, varón conforme a mi corazón, dijo Dios. Salomón, un hombre con más sabiduría, más riquezas que cualquier otro hombre que ha vivido en este mundo. Cristo es mejor que sus compañeros. Salmos dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Cantar de los cantares dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Cristo es mucho mejor. En versículo 10, 11 y 12 vemos la silla de la creación. Que Cristo dice en versículo 10, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. No podríamos decir esto acerca de un ángel. Cristo era presente, Cristo tenía su mano en la creación de este mundo. Sus manos en la creación. Vemos aquí. Vemos aquí también sus manos, podemos ver en la Biblia, sus manos no solamente en la creación, pero en la cruz. Qué gozo para nosotros esta mañana que en la cruz, las manos preciosas de Cristo fue clavado ahí para que nosotros podamos recibir la salvación de nuestras almas. Pero también vemos en versículo 11, versículo 12, que sus manos nunca van a cambiar. Dice que hablando de este mundo, ellos perecerán, pero tú permaneces. Dice, tú eres el mismo y tus años no acabarán. Que bueno, esta mañana podemos disfrutar de esta gran verdad, que Cristo no cambia. Él es mucho mejor, tiene la silla, está sentado en la silla de la creación. Pero para terminar, versículo 13. Él tiene la silla de victoria. No enemigo puede estar de pie ante él. Dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. La silla de victoria. No va a estar sentado un ángel en esta silla. Solamente el Hijo. Porque Dios nunca ha dicho a un ángel, siéntese a mi diestra. Nunca ha dicho a un ángel hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Solamente dijo a Cristo Jesús. Entonces esta mañana podríamos ver y disfrutar en Hebreos capítulo 1 que Cristo Jesús es mucho mejor que los ángeles. Él tiene un nombre que es mejor. Él tiene una posesión que es mejor. Él tiene una silla que es mejor, una silla de victoria. Y en estos momentos, ¿dónde está Cristo? Cristo se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y esta mañana, tal vez en tiempos difíciles, podemos poner nuestra fe y confianza en Él, que está sentado a la diestra de Dios, Él que es mucho mejor que los ángeles. Que Dios
bendiga su palabra y vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Padre, por lo que podemos ver acerca de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias, Padre, que Él tiene un nombre que es mucho mejor, más excelente que los ángeles. Él tiene el título, el nombre de Hijo. Y gracias, Padre, que tú enviaste tu Hijo a este mundo. Y ahora, gracias, Padre, que después de 3 días, Él resucitó de entre los muertos. Él es el que los ángeles adoran, que los ángeles sirven. Y gracias, Padre, que nosotros también tenemos el privilegio en esta vida, servir y alabar a nuestro Señor. Gracias, Padre, que en un día que viene, en los últimos tiempos de esta época, Cristo va a estar sentado en la silla de victoria. Todos sus enemigos, van a estar bajo sus pies. Y Él va a reinar con un cetro de equidad para toda la eternidad. Gracias, Padre, para esta esperanza para nosotros. Bendiga tu palabra esta mañana. Te pedimos a cada corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que todos tengan un buen día. Buenos días.